Hola, ¿qué tal? Soy yo, y hoy vamos a meternos en un tema que, bueno, nos ha fascinado a todos desde que contamos historias: la inmortalidad. Piensen en ello un momento. Las posibilidades para la inmortalidad en la ficción son tan ilimitadas como tu imaginación. Es un lienzo enorme, ¿verdad? Desde los confines más fríos y calculados de la ciencia ficción, donde los unos y ceros prometen una vida sin fin, hasta los susurros más antiguos de la magia, donde un pacto o un sorbo de algo misterioso pueden detener el tiempo. Es un viaje que nos lleva a preguntarnos qué significa realmente vivir y qué estaríamos dispuestos a hacer para que esa vivencia no termine nunca. Hoy, aquí en MEX, Aiwo, vamos a explorar juntos algunas de esas avenidas, esos caminos que la ficción ha trazado para escapar del abrazo final. Vamos a desgranar cómo los personajes de nuestras historias favoritas, y quizás de las que ustedes mismos están creando, pueden alcanzar ese estado anhelado, o a veces temido, de no morir. Desde la tecnología más puntera que desafía la biología misma, hasta los rituales arcanos que invocan poderes más allá de nuestra comprensión. Queremos entender no solo el cómo, sino también el qué pasa después. Porque, seamos honestos, la inmortalidad nunca viene sola, ¿verdad? Siempre hay una letra pequeña. Así que, acompáñenme. Vamos a sumergirnos en este océano de posibilidades, desde lo puramente científico, casi tangible, hasta lo profundamente místico y etéreo. Veremos cómo la mente humana, en su incansable búsqueda de trascendencia, ha imaginado una y mil formas de burlar a la muerte. Y quién sabe, quizás al final de este recorrido encuentren esa chispa, esa idea perfecta para su propia historia, para su propio personaje que anhela, o que quizás teme vivir para siempre. Prepárense, porque el viaje hacia la eternidad ficticia comienza ahora. Imagínate esto por un segundo. Tu cuerpo, esta máquina de carne y hueso que nos lleva por la vida, empieza a fallar. Es inevitable, ¿no? Pero ¿y si tu esencia, todo lo que eres, tus recuerdos, tus manías, tus amores, tus miedos, todo eso pudiera ser copiado, transferido? Piensa en ello como si tu mente fuera un software increíblemente complejo. La inmortalidad tecnológica nos presenta esta vía: cargar tu conciencia completa a una inteligencia artificial avanzada, o a un servidor masivo, una red casi infinita. De repente, ya no estás limitado por la fragilidad del cuerpo. Existes como una entidad digital, un eco persistente en el código. Puedes interactuar con el mundo a través de avatares, robots o simplemente flotar en el vasto océano de la información. La muerte física se convierte en una simple desconexión de un hardware obsoleto. Claro, esto plantea preguntas enormes, ¿no crees? ¿Sigues siendo tú si solo eres datos? ¿Qué pasa con el alma si crees en ella? Pero la promesa es seductora. Una existencia que puede, teóricamente, durar mientras haya energía para mantener esos servidores funcionando. Tu mente podría aprender, evolucionar, experimentar realidades virtuales, o incluso ayudar a guiar a la humanidad desde una perspectiva casi divina, o al menos increíblemente informada. Serías un fantasma en la máquina, sí, pero un fantasma que puede pensar, sentir y, sobre todo, recordar. Un testigo eterno, mientras la tecnología lo permita. La línea entre la vida y una simulación muy convincente se vuelve borrosa, ¿no te parece? Es una forma de inmortalidad fría, quizás, pero innegablemente persistente. Ahora, cambiemos de tercio. ¿Qué tal si la solución no está en escapar del cuerpo, sino en perfeccionarlo hasta el infinito? Aquí es donde entra la nanotecnología, esos pequeños obreros, casi invisibles, trabajando sin descanso dentro de ti. Imagina millones, miles de millones de nanobots patrullando tu torrente sanguíneo, tus tejidos, cada célula de tu ser. Su misión es simple pero monumental: reparar, rejuvenecer, proteger. Cada vez que una célula envejece, la restauran. Cada vez que un virus intenta invadir, lo neutralizan antes de que siquiera notes un síntoma. Una herida se cierra casi al instante, sin cicatriz. Las enfermedades crónicas, el cáncer, el Alzheimer, se convierten en reliquias de un pasado primitivo. Tu cuerpo se mantiene en un estado perpetuo de plenitud, como si tuvieras 25 años, eternamente. El envejecimiento, ese proceso que damos por sentado, simplemente se detiene. No es que vivas más tiempo con achaques, no. Es que vives más tiempo sintiéndote joven, fuerte, vital. Los nanobots se encargan de todo, desde reparar el ADN dañado hasta optimizar tus funciones metabólicas.
Podrías escalar montañas a los 200 años con la misma facilidad que a los 30. La pregunta aquí es, ¿cómo afecta eso a la psique? Ver a todos a tu alrededor envejecer y morir mientras tú permaneces inalterable. ¿Te convertirías en un observador distante o encontrarías nuevas formas de conectar? La promesa es una vida física sin fin, una juventud perenne mantenida por una legión microscópica de guardianes incansables. Un milagro de la ingeniería a escala nanométrica. Esta opción tiene un aire pragmático, casi industrial, a la inmortalidad. Imagina que tu cuerpo actual, por la razón que sea accidente, enfermedad o simplemente el desgaste inevitable incluso con tecnología avanzada, llega a su fin. Pero tu conciencia, tu yo esencial, no tiene por qué desaparecer con él. Aquí es donde entran en juego los cuerpos de reemplazo. Podrían ser clones perfectos, cultivados y listos, esperando en una cámara de estasis, o quizás cuerpos sintéticos, mejorados, más fuertes, más rápidos, diseñados a medida para tus necesidades o caprichos. Cuando el momento llega, tu mente, tus recuerdos, tu personalidad completa se transfieren al nuevo recipiente. Abres los ojos en un cuerpo fresco, joven, listo para otra ronda. Es como cambiar de coche cuando el viejo ya no da más de sí, pero el conductor sigue siendo el mismo. Cada muerte es solo un traspaso, una mudanza a un nuevo hogar físico. Podrías vivir incontables vidas, acumulando experiencias, conocimientos, quizás incluso identidades diferentes si así lo deseas. ¿Te aburres de ser alto y rubio? La próxima vez, eliges otra cosa. La continuidad de la conciencia es la clave. Pero, de nuevo, surgen las preguntas. ¿Es realmente una continuación? ¿O una copia muy elaborada? ¿Qué se pierde en cada transferencia? Si es que se pierde algo, y está el aspecto logístico, ¿no? Mantener una reserva de cuerpos listos. Suena a una operación considerable. Es una forma de inmortalidad en serie, una vida vivida en capítulos, cada uno en una nueva piel. A veces, la inmortalidad no reside dentro de ti, ni en algo que consumes, sino en algo que posees. Un objeto, un artefacto imbuido de un poder inmenso y antiguo. Podría ser un amuleto que llevas colgado al cuello, una joya que brilla con una luz interior, un anillo que se ajusta perfectamente a tu dedo, o incluso un arma que nunca se mella. Mientras este objeto esté en tu posesión, mientras mantengas ese vínculo físico con él, el tiempo no te toca. Las heridas sanan, la vejez se mantiene a raya, y la muerte simplemente pasa de largo, buscando presas más fáciles. Es una inmortalidad prestada, por así decirlo, dependiente de la custodia de este tesoro mágico. El drama, por supuesto, surge de la necesidad de proteger este objeto a toda costa. Imagina la paranoia, la constante vigilancia. ¿Qué pasa si te lo roban? ¿Si se pierde? ¿Si se destruye? Tu eternidad se desvanecería como el humo. Muchos buscarían poseer tal artefacto, desde eruditos codiciosos hasta tiranos que ansían el poder absoluto. Tu vida se convertiría en una lucha constante por mantener ese vínculo, por defender tu fuente de inmortalidad. ¿Y qué tipo de existencia es esa? ¿Siempre mirando por encima del hombro? Además, el objeto mismo podría tener su propia voluntad, o exigir un cierto tipo de comportamiento de su portador. La inmortalidad ligada a un artefacto es una cadena dorada, hermosa pero restrictiva, que te ata a un destino singular. Aquí entramos en un territorio donde la inmortalidad es una transacción, un trato con poderes que están más allá de la comprensión mortal. Imagina hacer un pacto con una deidad, un dios antiguo de la vida o del tiempo, que te otorga su bendición, una existencia sin fin. O por el contrario, podrías buscar a una entidad demoníaca, un ser de las sombras que te ofrece la inmortalidad a cambio de... Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Tu alma, tu servidumbre, o quizás la realización de tareas oscuras y terribles a lo largo de los eones. La inmortalidad se convierte en un regalo o en una maldición disfrazada, dependiendo de la naturaleza de tu benefactor y los términos del acuerdo. Vivir para siempre bajo el patrocinio de un ser superior tiene sus implicaciones. Si es una bendición divina, podrías tener obligaciones sagradas, un propósito que cumplir para justificar tu don. Quizás debas proteger un lugar sagrado, guiar a los mortales o luchar contra fuerzas oscuras. Si es un pacto demoníaco, las consecuencias pueden ser mucho más siniestras. Podrías estar atado a hacer el mal, a corromper, a sufrir tormentos sutiles o directos. La inmortalidad aquí no es gratuita. Siempre hay una deuda que pagar, un servicio que prestar.
y romper tal pacto, o fallar a tu deidad, podría tener repercusiones peores que la simple muerte. Es una vida eterna con condiciones, una existencia bajo la sombra de un poder inmenso. Hay una forma de inmortalidad que es más orgánica, más terrenal. No se trata de tecnología ni de pactos con entidades lejanas, sino de una conexión profunda, casi simbiótica, con el mundo natural. Imagina un personaje cuya vida está intrínsecamente ligada a un lugar específico, un bosque ancestral, una montaña sagrada, un río que fluye desde el inicio de los tiempos. Mientras ese lugar prospere, mientras el espíritu de la naturaleza que lo habita permanezca fuerte, el personaje no envejece, no muere, se convierte en un guardián, una extensión viva de la propia tierra. Su fuerza vital emana del suelo, de los árboles, del agua. Este tipo de inmortalidad es hermosa, poética, pero también frágil. Si el lugar sagrado es profanado, si el bosque es talado, si el río se seca, el vínculo se debilita, y con él, la inmortalidad del personaje. Su existencia depende del equilibrio ecológico y espiritual de su entorno. Puede que posean poderes derivados de esta conexión, hablar con los animales, controlar las plantas, sentir los latidos de la tierra, pero también cargan con una gran responsabilidad. La protección de su dominio se convierte en su razón de ser. Es una inmortalidad que te ancla, te define por tu conexión con el mundo natural, haciendo de ti un espíritu casi elemental, tan perdurable como la propia naturaleza, o tan vulnerable como ella. Finalmente, llegamos a una de las formas más directas y, seamos sinceros, a menudo más espectaculares de inmortalidad, la regeneración extrema. Piensa en un personaje cuyo cuerpo puede sanar de cualquier herida, no importa cuán devastadora sea. Un disparo, la bala es expulsada y el tejido se cierra en segundos. Un miembro amputado, vuelve a crecer, como si nada. Quemaduras graves, venenos mortales, el cuerpo simplemente se purga y se reconstruye. Este no es solo un factor de curación acelerado, es una capacidad de reconstrucción a nivel celular que desafía la lógica biológica. El envejecimiento mismo es solo otro tipo de daño celular que el cuerpo repara constantemente, manteniéndote en tu mejor momento físico, indefinidamente. Esto te hace virtualmente indestructible. Podrías sobrevivir a explosiones, caídas desde grandes alturas, casi cualquier cosa que mataría a un mortal común y corriente. La muerte se convierte en un inconveniente temporal, un breve lapso antes de que te recompongas. Pero ¿qué clase de vida es esa? ¿Te vuelves temerario, imprudente, sabiendo que nada puede realmente acabar contigo? ¿O el dolor constante de las heridas, aunque sanen rápido, te deja una cicatriz psicológica? Además, ser tan difícil de matar podría convertirte en un objetivo o en un sujeto de estudio muy codiciado. La inmortalidad por regeneración es un poder formidable, una negación constante de la mortalidad, pero como todas las demás, viene con su propio conjunto de desafíos y preguntas sobre lo que significa vivir sin la amenaza del fin. Y ahí lo tienen. Un pequeño recorrido por algunas de las muchísimas maneras en que la ficción nos permite soñar con vivir para siempre. Desde la fría lógica de los unos y ceros, hasta la calidez mística de un pacto, o la fuerza bruta de la regeneración. Cada camino hacia la inmortalidad ofrece un universo de posibilidades narrativas, de dilemas morales, de triunfos y tragedias. Porque al final, la inmortalidad en una historia no es solo sobre no morir, es sobre lo que haces con ese tiempo infinito, cómo te cambia y qué precio estás dispuesto a pagar por ella. Es un espejo que refleja nuestros mayores miedos y nuestras más profundas esperanzas. Así que, si estás creando tu propio mundo, tu propia leyenda, te invito a pensar en esto. ¿Cuál de estas sendas resuena más contigo, con el mensaje que quieres transmitir? ¿Tu personaje buscará la eternidad en los brazos de la ciencia o en los susurros de la magia antigua? ¿Será un don, una maldición o algo intermedio? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo historias esperando ser contadas. La inmortalidad, como concepto, es una herramienta poderosa para explorar la condición humana, incluso cuando la llevamos más allá de sus límites naturales. Gracias por acompañarme en este viaje con Mex Iwo. Espero que esta exploración les haya dado algunas ideas, o al menos algo interesante en qué pensar. Elijan la opción que mejor se adapte a la historia que arde dentro de ustedes, la que les permita explorar las preguntas que más les intrigan.
porque al final, las historias más memorables son aquellas que nos hacen cuestionar, soñar y, quizás, entender un poquito más sobre lo que significa estar vivo, incluso si es para siempre. Hasta la próxima.